Sí, muy buenas noches, mi nombre es Samuel. Bueno, en esta ocasión traigo un video acerca de la cultura mexicana, pero no de la cultura mexicana entendido como la cultura popular, la alta cultura. Esta ocasión, este video voy a recomendar 5 libros que son fundamentales o son pilares para comprender toda esta situación estructural y coyuntural que está sucediendo en México. La imposición de Enrique Peña Nieto, la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la crisis política que estaba viviendo la partidocracia en México, así como el desgaste institucional de muchos organismos y dependencias públicas. Hace la semana pasada, ¿no? Estaban comentando que la PGR escondió o desapareció a un abogado que se atrevió a demandar a una persona influyente. Bueno, en este contexto también acerca de la educación, porque los mexicanos no leemos, porque somos malinchistas, porque este país vive atrasado, vivimos en el subdesarrollo, porque los mexicanos tenemos esa cosmovisión de que somos flojos, que no trabajamos, que somos corruptos. Se opina lo peor de este país dentro y fuera. Entonces este video tiene el cometido de acercar a los mexicanos para comprendernos desde una perspectiva filosófica, sociológica, psicológica, antropológica, histórica, literaria, como lo quieras ver. Así que estos 5 libros que voy a recomendar a continuación son fundamentales para entender al mexicano o a los mexicanos, este mosaico cultural en el que vivimos. Bueno, y comenzamos. No puedes comprender un país si no es por medio de su historia, de los pueblos originarios. En este caso, este primer libro que recomiendo es La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Este libro de La visión de los vencidos es una recopilación y traducción de los códigos florentinos por parte de Miguel León Portilla. Y ahí nos narra cómo desde la perspectiva del pueblo mexica, cómo presencian y atestiguan el declive y la conquista de la gran Tenochtitlán. Muy bueno este libro, a mí me impactó demasiado las premoniciones por las cuales fue advertido Moctezuma y la llegada posterior de los españoles. Hay para muchos que renegamos de las culturas madre, ¿no? De los pueblos prehispánicos. Este libro a modo de ensayo de La visión de los vencidos va a servir mucho. El siguiente libro es un clásico de la literatura mexicana y también de la literatura universal. Es Pedro Páramo y El llano en llamas, escritos por Juan Rulfo. Bueno, este libro es una novela y cuentos cortos, 16 cuentos cortos del llano en llamas, como La cuesta de las comadres, o Nos han dado la tierra, o no, ¿cómo? Maten a los perros, La noche que lo dejaron solo. En esta novela y estos cuentos podemos descifrar cómo son las figuras de poder para el sistema político mexicano, conocidos como caciques. Podemos también darnos cuenta de todo el sentir militar y la sociedad civil armada en contra de un régimen opresor como lo fue el régimen de Porfirio Díaz. Ya sabemos que Rulfo, a través de sus letras por medio del costumbrismo, critica a los regímenes militares. Y estos cuentos nos ilustran del llano en llamas, nos ilustran cómo es el México revolucionario, cómo son los pueblos, las personas en provincia. Y este es un mensaje muy claro. Si tú quieres comprender a las figuras de poder y a las revueltas sociales en México, lo puedes hacer por medio de Pedro Páramo y El llano en llamas, además de que son lecturas muy fuertes y agradables. El siguiente es un ensayo histórico desde una postura marxista. Aquí es La revolución interrumpida de Adolfo Gil, un marxista argentino exiliado en México. Se une con los comunistas mexicanos, critican el sistema
corporativista del PRI, lo meten a la cárcel en Lecumberri, y Adolfo Gili está en Lecumberri y escribe esta obra monumental de historia. Aquí Adolfo Gili va a analizar todos los cambios estructurales económicos ya por medio de la investigación histórica va a determinar que la revolución fue incompleta, ya que personajes como Emiliano Zapata y Francisco Villa no tomaron el mando, no tomaron las riendas del país. Se vino esta facción de los constitucionalistas con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, toda la facción de Sonora, del norte, de Coahuila también, y que fue una continuación de la modernización capitalista en el México moderno, México contemporáneo también. Entonces, bueno, a pesar de que tiene tintes ideológicos, a mí me parece fundamental esta obra para comprender la Revolución Mexicana como un proceso inacabado. ¿Y por qué fueron traicionados Villa y Zapata? Si ellos hubieran llegado al poder, ¿quién sabe qué habría sucedido con esta nación? Así que si quieres conocer un poco de historia de México y por qué fueron traicionados estos héroes o caudillos, te invito a leer este libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida. Este siguiente libro que a continuación les presento es un clásico de la cultura mexicana y de una persona que ha estado en boga en muchos círculos intelectuales y también fue embajador. Es Octavio Paz, un autodidacta. Octavio Paz abandonó la carrera de Derecho y Filosofía allá en la UNAM y se dedicó a ser autodidacta, escritor, poeta, ensayista. Con este libro de El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es una especie de catarsis colectiva que ejecuta Octavio Paz. En esta obra de laberinto de la soledad, Octavio Paz analiza la cultura mexicana desde distintas perspectivas. Analiza el malinchismo mexicano, la conquista, la colonización, distintas posturas de los mexicanos. Son distintos ensayos. Y a la conclusión que llega en el laberinto de la soledad es que en el México moderno los mexicanos nos sentimos aislados, no somos parte de ninguna cultura, somos un híbrido que no tiene una identidad fuerte y que siempre estamos introduciendo los avances o todas las novedades que surgen en el extranjero y desvalorizamos nuestros valores culturales como las culturas prehispánicas, renegamos de nuestro pasado, de nuestras culturas madre y vivimos distanciados de los españoles o de los europeos porque no podemos ser como ellos. Y ese es un constante devenir, también la dependencia cultural que existe con Estados Unidos, este mexicanismo, o como lo llama él, cuando analiza al Pachuco. Y en este libro del laberinto de la soledad es muy, muy trascendente. Si no lo has leído, pues quieres analizar la cultura mexicana, pues es un libro muy indispensable, diría yo. No entiendo por qué no se ha dado a leer en las escuelas. Pero a mí me parece muy oportuno y muy viable porque aún tiene vigencia. En todo lo que comenta este libro, todo el ensayo sigue vigente en muchas cuestiones. Y es importante comprender por qué somos malinchistas, por qué no podemos ser una potencia. Habla de la figura del Pachuco, ¿no? Ese clásico mexicano que vive renegando de su propia tierra, de su país. Se va al extranjero y ahí en el extranjero adopta determinados modas o movimientos y les da un toque personal con determinadas prácticas que suceden en México, ¿no? Y el Pachuco y también
Eso se puede contextualizar mucho con las personas que salen del país y buscan mejores oportunidades en Estados Unidos o en Canadá. Y por último, tengo a mi tocayo, a Samuel Ramos. Samuel Ramos con el perfil del hombre y la cultura en México. Este es uno de los libros que más me impactó porque, a diferencia del laberinto de la soledad, Samuel Ramos psicoanaliza la conciencia colectiva de los mexicanos, de los mestizos. En este libro Samuel Ramos deduce que existe un complejo de inferioridad arraigado desde la conquista. Y este complejo de inferioridad es lo que ata a los mexicanos a la mediocridad, al fracaso, al conformismo, a no exigir sus derechos, a no tener una identidad propia como nación, que no existe una visión colectiva ni un proyecto de vida. Y va analizando distintas facetas de los mexicanos, el peladito, el mexicano urbanizado de clase media, la clase selecta. Y ahí le hace críticas a las clases sociales. El peladito representa a la clase popular, ¿no? Cantinflas. La clase media que siempre están atados a las modas que surgen en Europa y ese sentimiento de pesimista por no acoplarse o adaptarse a un país de primer mundo cuando viven en un país subdesarrollado. Y las clases altas introducen nuevas temáticas, pero no se sienten identificados o vinculados al país y añoran ser como los ricos del mundo, de primer mundo. Entonces aquí en el perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos divide este ensayo en la imitación europea en el siglo XIX, también tiene la influencia de Francia en el siglo XIX, después el psicoanálisis del mexicano y la cultura criolla. Ahí va a hablar sobre una especie de simbiosis o hibridación cultural que existe en México. Algo muy parecido al laberinto de la soledad, pero muy rescatable. Y da unas soluciones acerca de cómo salir de esta crisis cultural que viven los mexicanos. Bueno, espero les hayan agradado estas 5 recomendaciones para comprender la cultura mexicana. Si por ahí tienen algún título de algún escritor, ensayista, filósofo o algún académico serio y que quisieran agregarlo, pues sería de gran ayuda. Espero les haya gustado el video y comenten. Muchas gracias a todas las personas que han visualizado mis videos y que tengan una excelente noche.